gustó muchísimo esta forma de entender e interpretar, porque los médicos estamos muy preparados a ver números. Entonces, primero los vemos las estadísticas y rápidamente tengo que responder a esta pregunta: ¿dónde tengo a mi paciente en relación a su control metabólico ahora? Rápidamente lo puedo ver en un número. ¿En qué número? Frecuencia de automonitoreo, promedio de bioestándar, variabilidad, cantidad de porcentaje en rango o tiempo en rango, cantidad de tiempo en hipoglucemias e índices altos y bajos que me hablan de niveles probabilísticos de hacia dónde el paciente puede ir. Entonces, fíjense rápidamente cantidad y validez de los datos, un automonitoreo prolijo. Acá el tema no es que se mida 4 o se mida 7, sino darle el marco referencial. Si se midió las 4 veces antes de la comida, yo sé que mis datos me están mostrando valores preprandiales. Si yo quiero extrapolarlo a valores postprandiales, le tengo que pedir al paciente que se mida 2 horas después de la comida. O si lo quiero extrapolar a cómo le fue en la actividad física, tendré que establecer una estructuración de control capilar en relación a la actividad física. El tiempo en rango, como dijimos, más del 70% entre 70 y 180, la glicosilada estimada o biológica y el coeficiente de variabilidad debajo del 36%. Entonces, miren, acá vemos un reporte de un SmartPix, que es un reporte fácil de conseguir hoy en día. El paciente lo puede bajar a internet, se lo manda por mail, lo comparten con ustedes también lo bajan. Este paciente está con una microinfusora, pero fíjense, yo ahí veo el rango de 70 a 180, veo, miren ustedes en el numerito 1, la frecuencia de automonitoreo, poco escasa, tendríamos que educar al paciente que aumente esta frecuencia de automonitoreo, pero miren el resto del contexto. Yo tengo ahí la frecuencia de automonitoreo, tengo el de bioestándar, miren ustedes, 70 de bioestándar, 160 de media, con una variación del 45%. O sea que claramente este de bioestándar habla de una gran dispersión de datos por encima de la media, con un porcentaje de variabilidad muy alto. Y fíjense, por otro lado, veo un tiempo en rango, en este caso un porcentaje del tiempo en rango del 61%, con un 7% de hipoglucemia. Hay muchas hipoglucemias con un tiempo en rango bajo, con una alta variabilidad. Van viendo cómo se van entrelazando todos estos datos y vemos también que el paciente, si ustedes ven el cuadrito de arriba a la derecha, utiliza una muy buena frecuencia de bolos, pero utiliza algo que después vamos a hablar la semana que viene, muy poco la recomendación de bolo. ¿Qué significa? Tiene una bomba, no usa la recomendación automatizada de bolo, y entonces utiliza muchos bolos manuales. De hecho, hace muchos bolos, hace muchas correcciones, pero al no utilizar la recomendación automatizada, al quizás utilizar mucho bolo manual, se autogenera mucha frecuencia de hipoglucemia, que la estamos viendo con la alta variabilidad. Por otro lado, vemos estos índices, yo les digo, es muy interesante estos índices de glucemia alto y bajo. Cuando tenemos más de 5 de índice alto, habla de una alta probabilidad de hiperglucemia, y cuando tenemos un índice de glucemia bajo entre 1 y 2.5, habla de hipoglucemia de leve a moderada, y cuando tengo más de 2.5, habla de hipoglucemia con una frecuencia alta. Entonces, es muy interesante si uno se va estructurando la lectura. Y fíjense, en el caso de este paciente, utiliza, como dijimos, muchos bolos, 65% de bolos en el día, muy buena utilización de bolos, y es a lo que apuntamos a los pacientes que tienen bomba de insulina, que utilicen más bolos que basal. Utiliza muchos tipos de bolos, pero como ya dijimos, esas 5 veces que se hace bolo al día, de esas hay varios bolos que son manuales y que posiblemente tengan relación con ese aumento del tiempo de hipoglucemia, ¿sí? Muy bien, y después ¿cómo seguimos? Ya vimos los números, me senté, dije, ¿dónde está mi paciente ahora? Está haciendo mucha hipoglucemia, tiene una alta variabilidad glucémica, tiene un bajo porcentaje de tiempo en rango. Esto es muy importante, y ahora sí veo los gráficos, entonces puedo verlo, puedo compararlo, puedo analizarlo, pero no me pierdo de entrada en la curva, que puede hacer que pierda tiempo y no logre detenerme en el problema más importante, como era en este paciente,
que era la hipoglucemia y el aumento de la variabilidad. Entonces después sí, valoro tendencias, curva, entre 14 y 30 días y lo voy contrastando, veo dónde están esos de hipoglucemia, son diurnas, son nocturnas, son inadvertidas, son asintomáticas, reviso todo eso, cómo entra el paciente en un bloque del día y cómo sale, cómo entra a la noche y cómo entra a la mañana, cómo sale de la noche. Esto es muy interesante para evaluar y reevaluar constantemente el papel de la variabilidad. Y para ir terminando, fíjense en este paciente. No hay hiporregistradas nocturnas, por supuesto que hay que acompañarlo con quizás un monitor continuo, intermitente, eso nos ayudaría también a complementar todos estos datos, pero veo que el paciente, como ya lo vimos en los números anteriores, tiene hipoglucemia, fíjense ustedes, no sé si alcanzan a ver en mi cursor, pero tienen hipoglucemias postprandiales, también a la tarde o a la noche, o tienen hiperglucemia postprandial. Entonces, estas son las decisiones que está tomando cuando no utiliza la calculadora de bolo automatizada. Así que es un punto para tenerlo en cuenta, pero probablemente esto es muy interesante porque no tiene hipornocturna, tiene hipordiurna, que tiene que ver mucho con la toma de decisión y con la educación. Entonces, para ir finalizando, tener en cuenta que el monitoreo capilar es una herramienta totalmente válida para nuestros pacientes, ni hablar en diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1, en embarazo, etc. La educación es un pilar fundamental, el automonitoreo forma parte de las competencias a desarrollar, acuérdense la diferencia entre autocontrol y autoanálisis, inclusive en lo que tiene que ver con costos-beneficios. Debe ser estructurado y se debe combinar en la actualidad, por ejemplo, en tipo 1 se puede combinar con un monitor continuo de glucosa, tiene una exactitud altamente probada. De hecho, cumpliendo las normas ISO 2013 es el gol estándar hoy para sacarnos de la duda cuando hay un gran lag time de los monitores continuos. Debemos enseñar la diferencia, como dijimos, de autocontrol y autoanálisis, y es muy importante entrenarse en la lectura de datos digitales y en la utilización de plataformas que nos ayude al equipo de salud y a las personas con diabetes y a su entorno en la toma de decisiones para empoderarse y a mejor decisión, mejor resultado y mejor calidad de vida. Ya hablaremos la semana que viene de cómo llevar todo esto a datos digitales, a la transformación digital. Por ahora, muchísimas gracias y espero haber sido claro en mi ponencia. Muchas gracias, doctor Gain, por su excelente ponencia. ¿Cuál es su opinión sobre el paciente mayor? Es decir, aquel paciente que tiene diabetes de más de 70 años y que quizás ya ha pasado por muchos periodos de hipoglucemia, pero clínicamente no manifiesta a veces las hipoglucemias. Entonces, la pregunta, ¿todo paciente con diabetes de mucho tiempo y que tiene más de 70 años debería promoverse el automonitoreo intensivo en este caso? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, es una excelente pregunta porque tenemos muchos pacientes de esta edad y que han pasado por muchos tratamientos. Primero lo que hay que preguntarse ahí es qué tratamiento tiene. Si es un paciente que tiene tratamientos con potenciales drogas hipoglucemiantes como sulfodrogas o insulinoterapia, hay que promover el automonitoreo estructurado para poder evaluar a estos pacientes en forma integral y evitar que sigan teniendo hipoglucemia. Como usted muy bien dijo, estas hipoglucemias reiteradas nos pueden llevar a trastornos no solo neurológicos, sino cardiovasculares. Por eso es muy importante, yo creo, en estos pacientes estructurar con ellos y con sus cuidadores, con sus acompañantes, estructurar un circuito de autocontrol que los ayude primero a entender qué está sucediendo, ¿no? Y por ahí a adaptar los tratamientos, porque si vemos que están haciendo muchas hipoglucemias
habrá que revisar el plan alimentario, el sistema de actividad física, los tratamientos que tienen, reajustarlos. Esto me parece muy interesante. Hoy también hay muchos estudios con automonitoreo estructurado e inclusive utilización de monitor continuo de glucosa intermitente por pocos periodos de tiempo, por ahí como diagnósticos, como pruebas diagnósticas, es decir, 15 días, 30 días, como para poder reestructurar los tratamientos. Acá hay una pregunta muy interesante. Bueno, en ciertos lugares del Perú, y no pocos, sino muchos, donde a veces el acceso a los medicamentos modernos es poco usual. Por ejemplo, muchos pacientes usan insulina NPH y los colegas miden glucosa en ayunas simplemente, y como sigue alto empiezan a aumentar la dosis de insulina, inclusive llegando a colocarse, aquí dices, más de 50 unidades al día, y siguen con glucosas altas en ayunas. Pero ¿cuándo usted o cuándo deberíamos sospechar quizás esas excursiones grandes de la glucosa? Porque según este contexto, uno está viendo solo la glucosa en ayunas, pero no vaya a ser que sumado la NPH con otros fármacos que está recibiendo, puede haber grandes excursiones de la glucosa en el día, inclusive hipoglicemias postprandiales inadvertidas. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo uno sospecharía estas grandes variabilidades de la glucosa en un paciente diabético que usa insulina, principalmente estas, digamos, las insulinas de NPH o de acción rápida, pero las antiguas? Bueno, es una pregunta muy interesante también. Primero, a ver, como primer punto creo que es importante bregar por el control integral del paciente, revisar siempre cómo está haciendo la alimentación, que no pase muchos periodos de ayunas si está usando insulina, pero por otro lado que tampoco se le pase picoteando y poniéndose insulina en cada comida. Entonces, primero ver qué está haciendo en general. Ahora, acá el automonitoreo puede llegar a ser muy útil para definir justamente eso, definir qué variabilidad tiene. Por ahí uno le puede decir al paciente que se mida una semana pre-comida con por lo menos en la ayuna de toda la noche unas 4 horas para haber sorteado el periodo post-absortivo, unas 4 horas entre comida y comida, y hacer no menos de 4 mediciones en el día, y 15 días así y otros 15 días ir empezando a intercalar mediciones postprandiales. Eso nos puede ayudar muchísimo a entender dónde estamos parados. Y hay una forma también muy práctica de ver cómo entra y cómo sale de ese periodo el paciente. Si el paciente entra a ese periodo, supongamos, con 150 de glucosa y sale de ese periodo estudiado con 200 de glucosa, evidentemente el problema no era la basal, que era lo que nosotros estamos cubriendo con el NPH, sino que tiene que ver probablemente mucho con las comidas que también el paciente está haciendo. Recordemos que nosotros podemos establecer sobre la media un más o menos 30 miligramos por decilitro de mi objetivo glucémico para entender que ese paciente hay algo más que lo que tiene que ver con la media de glucosa, el promedio de glucosa, que es lo que por ahí está perseguido por la basal que yo estoy usando con, por ejemplo, en este caso, una insulina intermedia como el NPH. Esto es muy importante verlo, porque si supongamos un paciente se va a acostar con 100 de glucosa y se levanta con 200 de glucosa, si yo subo la cantidad de insulina, lo más probable es que haga hipoglucemia, porque algo está pasando en la noche, que el paciente se acostó con un excelente valor, no sé qué quiere decir, que el promedio está muy bien, y se levantó con 200, entonces quizás que hace hipoglucemia nocturna con un rebote nocturno que termina levantándose con valores altos. Distinto al paciente que se acostó con 200 y se levantó con 200, es el típico paciente que está todo el día hiperglucémico, porque o come mucho, no hace actividad física, es obeso. Entonces, antes de cambiar la dosis de insulina, preguntémonos qué pacientes tenemos al frente, porque lo más probable es que sean pacientes que estén hiperinsulinizados por un lado y que sigan teniendo otros motivos
de aumento de glucosa, como por ejemplo hipoglucemias inadvertidas, aumento de la ingesta, falta de actividad física, obesidad, etc. Ni hablar si en el medio le pusimos algún medicamento que también le genere hiperglucemia, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante eso, contrastar bloques de tiempo, ver cómo entra, ver cómo sale, qué pasó en el medio, y creo que el automonitoreo es muy importante. Y por último, doctor Nain, habló mucho sobre la variabilidad glicémica, que junto con la hemoglobina glicosilada y la glucosa pues son parámetros de control, deberían ser. Pero la variabilidad glicémica, y es la pregunta, ¿se relaciona más con la micro o con la macroangiopatía o con ambos? ¿Cuál es su comentario? Bueno, es muy interesante. La variabilidad glucémica hoy se está estudiando en muchísimos estudios. Por eso les comentaba que ya desde el año pasado hay trabajos muy interesantes sobre validación del tiempo en rango y del tiempo fuera del rango, que habla de variabilidad glucémica. Inicialmente se validaron los estudios de UCA-PDS de complicaciones macrovasculares y quedaba poco claro si también uno pudiera validarlo con la complicación microvascular, pero con la macrovascular fue la primera que se pudo equiparar los resultados de tiempo en rango con los resultados de UCA-PDS y de SSP. Pero fueron un poco más allá y hoy ya hay validaciones muy interesantes en relación a retinopatía y nefropatía. O sea que hay validación también con los trastornos microvasculares y con sobre todo los estudios hoy de variabilidad que van hacia el lado del aumento, por ejemplo, de la validación con relación al potencial redox, a la oxidación celular, al aumento de radicales libres, al aumento de lipoperoxidación. Entonces, se ve que en realidad es más dañino los grandes cambios de glucosa. Esto que yo decía un poco en chiste, no sé cómo le llaman a Perú cuando se sale uno de la autopista y se va. Acá en Argentina le decimos colectoras, por donde van muchas veces camiones y no circulan autos. Entonces, cuando los valores pasan rápidamente de un extremo al otro y el paciente todo el tiempo se la pasa en ese día entre 40 y 250, importan mucho más esas grandes fluctuaciones que por ahí un paciente que está todo el día en 180, 200. Entonces, eso hoy nos preocupa mucho más porque sabemos que es mucho más deleterio que un paciente en hiperglucemia sostenida sin variabilidad. Perfecto. Bueno, doctor Nain, nuestro agradecimiento. Muchas gracias por su ponencia y nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Más gracias a ustedes y bueno, si llegara a quedar cualquier pregunta, tienen mi contacto, con gusto les comparto material o contestamos las preguntas. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Bueno, para continuar con el curso y como plato de fondo, estoy gustoso de presentar a la licenciada María Luisa Caemena Sartre. Ella es nutricionista clínica, labora en la Clínica San Felipe, tiene maestría en diabetes y obesidad con mención en nutrición en la Universidad Cayetano Heredia, tiene firmado una actualización en enfoque cardiometabólico y estrategias para la prevención de la diabetes, obesidad y el síndrome metabólico en la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, ella nos va a deleitar con el tema del plan de alimentación, cómo tiene que diseñarse la alimentación en un paciente con diabetes y prediabetes y cómo realizar las fórmulas. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Abbott como a la Ciudad Peruana de Endocrinología, agradeciendo porque me da la oportunidad de poder no solamente presentarles mis experiencias con los pacientes diabéticos, sino también poder compartir con ustedes todos los conocimientos que hoy en día tenemos sobre diabetes y sobre todo la prediabetes. Empezaremos hablando, perdón, un ratito. Muy bien. ¿Se me está viendo la presentación? Disculpen. Sí. Y la cámara también se me está viendo todo, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, gracias.
Quería hablar sobre los procesos de la diabetes mellitus, enfatizando que tanto la Federación Internacional como la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea de Estudio de Diabetes y la ALA, la Asociación Latinoamericana, definen como piedra angular de la diabetes los cambios de estilos de vida, entre ellos la nutrición. Para ello, perdón que no puedo pasar la diapositiva, ahí está. Vamos a empezar, ya lo dijo el doctor Seclé, vamos a hablar sobre el resumen que tenemos sobre esta epidemia, pandemia que tenemos a nivel mundial sobre la diabetes. Ya estamos viendo que a nivel mundial este incremento del 2019 de 463 millones está elevándose a 700 millones para el 2045. Estamos hablando de un 51% de incremento. Y si hablamos de América del Sur y Central, vemos que este incremento se verá afectado en un 55% del 2019 al 2045. Si hablamos en prevalencia comparativa ajustada por edad, vemos que entre los 20 y 79 años, en la misma región de América del Sur, solamente 42% entre 20 y 79 años están sin diagnosticar, una cifra bastante alta y bastante alarmante. Si nos vamos aquí en el Atlas de la Diabetes del 2019, nos habla también sobre las estimaciones entre el 2019, que es nuestro año, el año pasado, al 2045. Estas personas con diabetes serán de 2.297.000. Y lo peor de todo es que ya llegan a nuestros centros de salud, ya llegan casi el 10% con polineuropatía y un 5%, casi un 5% con nefropatía diabética. Muy bien sabemos que en nuestro país la segunda causa de pacientes en diálisis son pacientes diabéticos. Pero entonces, ¿qué podemos hablar? Y ya con todo lo que hemos escuchado antes, sobre todo lo que han hablado los doctores, sus maravillosas ponencias, sabemos de que hay un inicio. Y este inicio, antes de que nosotros estemos pendientes de las hiperglicemias y que el paciente diabético ya llegue al consultorio con este problema, tenemos los problemas de la insulina resistencia o la hiperinsulinemia. Y estos factores son tanto los genéticos, en los cuales no podemos como nutricionistas hacer mucho, ni como personal de salud, pero sí los que son ambientales, como el sedentarismo, la alimentación, etc. ¿Para qué? Para evitar que estos pacientes presenten obesidad, el aumento de esos grasas libres y por ende ya lleguen a fallar las células beta y lleguen a una diabetes. ¿Cuáles son las principales causas de la resistencia a la insulina? Y en esto hay muchos estudios o evidencias que dicen que muchas de estas principales causas no se saben el mecanismo. Se cree que por este aumento de insulina que hace que haya esta respuesta de hiperglicemia pueda ocasionar que ya tengamos estas primeras causas para la resistencia a la insulina. Y bueno, las que son hereditarias es difícil que podamos tomarlas en cuenta, como dije, no tomarlas en cuenta, sino podamos prevenirlas. Pero estas secundarias causas, tenemos por ejemplo la obesidad, ¿no? Que puede contribuir a una hiperinsulinemia. O si no, también algunas hormonas contrarreguladoras, como el cortisol, las catecolaminas, o algunas medicaciones como los glucocorticoides. La inactividad también es una de las causas. También la parte fetal en el embarazo, cuando también tenemos algunas, como por ejemplo la cirrosis o la uremia, etc. ¿Y cuáles son estas consecuencias? La primera y la más conocida es la diabetes tipo 2. Si hablamos de problemas cardiovasculares como la hipertensión, los ovarios poliquísticos, que pueden ser una causa o un efecto, el síndrome metabólico y, como ya dijo también el doctor Roca, muchos tipos de obesidad y de hiperinsulinemia que están relacionadas con algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Y son a lo que quiero enfatizar un poco, que nosotros como personal de salud, ya cuando el paciente llega a consulta, podríamos tomar en cuenta solamente con la observación, tanto signos como síntomas. Por ejemplo, tenemos en los cutáneos, tenemos las cartosimíricas, tenemos las marcas en la piel como los artrodones, la alopecia. Si hablamos de la parte reproductiva, podemos tener el hirsutismo, infertilidad en las mujeres. Si hablamos, por ejemplo, del tejido adiposo, tenemos la lipoatrofia, la lipohiperatrofia, y sobre todo si hablamos de los lípidos, el metabolismo, las hipertriglicemias. Tenemos a muchos pacientes que ya vienen con dislipidemias aterogénicas que podrían darnos una manifestación o un indicio, ¿no? Y por ello es que
todos los criterios del síndrome metabólico, con sus diferentes tipos de criterios, las diferentes definiciones, nos hablan que absolutamente en todos, el perímetro abdominal, como el sobrepeso o la obesidad, es uno de los factores para poder llegar a ser este síndrome metabólico por el nombre de la diabetes. A pesar de que a través de los años han ido mejorando, y como lo dijo el doctor Roca, el doctor Seclen, lo dijeron muy claramente, han ido mejorando tanto la monoterapia como las terapias duales, y se han ido viendo cuáles son los mejores mecanismos terapéuticos para poder tratar al paciente diabético. Si bien es cierto, si todos estos cambios o estas inclusiones de medicaciones o estos cambios de acuerdo al paciente no están unidos a cambios de estilo de vida, a una alimentación controlada y sobre todo evaluada para el paciente diabético, estos picos o estas explosiones de hipo o hiperglicemia podrían seguirse presentando. Es por ello que hubo una revisión de varios estudios sobre los cambios alimentarios desde el estilo de vida como estrategia para la prevención del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Esto lo hizo el programa de prevención para la diabetes, lo realizó el National Institute of Health de Estados Unidos, en el cual nos muestran que cómo se agarraron 3 tipos de pacientes. El primero tuvo cambios de estilo de vida tanto controlados como monitorizados, mientras que el segundo solamente tuvo un aporte de metformina, glucofagia en este caso, 2 tomas de 850 al día, y el tercero fue placebo. Vieron cómo el primer grupo, el objetivo era reducir un 7% el peso, vieron cómo el primer grupo redujo un 58% o atrasó la introducción de la medicación, ya sea parcial o total. El segundo grupo, que también tuvo una orientación, más no un control ni una supervisión alimenticia, solamente redujo el 31%, pero en comparación con el grupo control, con el grupo placebo. Por lo tanto, acá nos dice una vez más que cómo los cambios alimentarios y estilo de vida podrían mejorar el paciente prediabético o diabético. Nosotros los nutricionistas clínicos tenemos un algoritmo de la fisiopatología y tratamiento asistencial. Sabemos muy bien la etiología, también sabemos muy bien la fisiopatología, tanto en sus síntomas como en sus signos, y también sabemos que existe el médico especialista en el tratamiento médico sobre todos los hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes. Pero lo importante en mi carrera es el tratamiento médico-nutricional. Y en ¿qué hacemos? Tenemos estrategias en el cambio de estilo de vida, tanto alimentación, comida y actividad física, pero no solamente para mejorar la glicemia, sino también para mejorar la dislipidemia y la tensión arterial. También hay unas instrucciones sobre el uso del recuento de los hidratos de carbono, que lo hacemos mucho con los pacientes insulinodependientes, ¿no? Ese asesoramiento tiene que ser continuo y sobre todo que el paciente sienta que está yendo a un progreso. También hacemos una restricción de energía tomando en cuenta todos los macronutrientes y no quitando un macronutriente para mejorar glucosa. Ese monitoreo de glucosa sanguínea, ¿para qué lo hacemos? Para determinar si tenemos que ajustar los alimentos de acuerdo a su medicación. Y sobre todo estas intervenciones nutricionales tienen que ser también cardioprotectoras. Entonces, ¿qué es la terapia médica nutricional? La terapia médica nutricional no es solamente pesar al paciente, no es solamente tomar la presión del paciente o los perímetros. Aparte de todo eso, también hacemos una anamnesis alimentaria que es muy importante, porque la anamnesis alimentaria no solamente nos dice cómo es la vida del paciente, cuáles son sus estilos, cuáles son sus costumbres, sino también lo más importante, qué enfermedad traen asociada a la diabetes, o muchos de ellos tienen tipos de enfermedades no asociadas a la diabetes, pero que están camino hacia la diabetes. Entonces, para ello, después de hacer toda esta recapitulación de todo lo que nos demoramos más de 1 hora con un solo paciente, pasamos a hacer una exploración física orientada a la nutrición. ¿Y por qué? Porque no solamente tenemos que basarnos en una acantosina hídrica, en una poliuria, polidipsia o polifagia, sino también, por ejemplo, en podemos tener estantelasma, podemos tener colonoquia, podemos tener alopecia, podemos tener en esta exploración física podemos encontrar también que el paciente puede tener, como dije ahorita, los sacocogrudones, etc. Entonces, solamente con algunos exploración física orientada a esta nutrición,
podemos ver el paciente qué deficiencias tiene tanto nutricionales, pueden ser de micro como de macronutrientes. Y eso nos ayudará muchísimo a poder elaborar un plan de alimentación. Asimismo, también tenemos que ver la interacción fármaco-nutriente, que es muy importante, porque existen, por ejemplo, muchos sulfonilureas, por ejemplo, que pueden ocasionar una hipoglicemia. Entonces tenemos que saber qué tipo de carbohidratos le vamos a dar a nuestro paciente para evitar que esto suceda. También existen muchos medicamentos como diuréticos que podrían ocasionar una hipocalemia. Entonces hay que ver, siempre y cuando el paciente no tenga un compromiso renal, qué tipo de alimentos tienen potasio para poderles ayudar a que se pueda este electrolito mejorar. Algunos antidepresivos que también ocasionan mayor apetito, de repente pueden ocasionar en el paciente de repente un síndrome de Sjögren o porque tienen una sequedad de boca, o la biguanida, que por ejemplo en algunas podemos tener deficiencia de vitamina B12, ¿no? Etcétera. Hay muchísimos medicamentos que nosotros tenemos que ver que interactúan con el nutriente y en qué momento del día debe darse. Por ejemplo, también hay algunos tipos de antihipoglicemiantes que se deben de tomar con o junto con los alimentos y ver qué efecto tienen con los carbohidratos para nosotros poder ver, digamos, qué tipo de carbohidratos y en qué momento. Se sugiere y muchas personas dicen, bueno, yo tengo un IMC, muchos pacientes que tengo sobrepeso, estoy entre 25, 27, 29, por lo tanto no tengo tanto riesgo, pero no, hay que explicarle al paciente que el mayor riesgo es el perímetro de cintura y que si es que lo asociamos con el IMC, por supuesto que vamos a tener un riesgo desde incrementado hasta muy alto y extremadamente alto. Y es por eso que hay que explicarle al paciente que no se basen en su IMC, no digan, claro, como tengo un IMC, porque probablemente puede tener un IMC 35 porque es una persona muy musculosa, un fisiculturista, y sin embargo tiene un perímetro que no tiene riesgo a desarrollar una prediabetes o una diabetes. Para ello, al paciente se le debe de explicar siempre que el exceso de peso que tiene no significa que te voy a bajar las calorías a 600, 700 calorías para que tú puedas perder peso y definitivamente mejorar. Si bien es cierto, hay muchas guías que nos pueden dar pautas sobre que sea entre 1.800 y 1.000 calorías, está a criterio del nutricionista con conocimiento científico, por supuesto, decirle al paciente cuántos kilos podría perder y si tiene un exceso muy grande de kilos, es decirle el tiempo que los va a perder, pero no reducir las calorías al punto que el paciente se encuentre en una posición de mayor ansiedad y que pueda romper la dieta, que es lo que hoy en día se ve que muchos pacientes desertan. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia médica nutricional? Primero, tener patrones. Y estos patrones son para llegar a un peso objetivo. ¿Y esto en beneficio a qué? Primero, a retrasar o evitar las complicaciones tanto de perfil de lípidos, cardioprotectoras o cardiovasculares, o también sobre las glicemias, que es lo más importante. Y así que el paciente pueda tener una mejoría en su salud. Individualizar es importantísimo. Como yo siempre digo a mis pacientes, el alimento es uno solo, por supuesto, pero no todos los alimentos te van a caer bien a ti. Llámese si es un paciente que tienes un